Todos los días prácticamente escuchamos o leemos acerca de la producción de gas y petróleo en yacimientos no convencionales a través del sistema de fractura hidráulica o fracking. Y escuchamos quejas, reclamos, incertidumbres. La explotación no convencional de gas y petróleo utiliza componentes extremadamente tóxicos, entre ellos ácidos y compuestos cancerígenos como benceno, tolueno, xileno, diésel y etilbenceno. Los riesgos de esta actividad son varias veces superiores a la minería a cielo abierto y sus consecuencias irreversibles. Eduardo Delía es ingeniero en petróleo, máster en evaluación de impacto ambiental y en energías renovables y es miembro de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos, además de docente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Desde hace relativamente poco, Eduardo, empezamos a escuchar hablar del fracking. El fracking en realidad existe desde hace muchos años, pero aplicado a lo que serían hoy los yacimientos convencionales. No aparecía todavía la posibilidad de explotar estos yacimientos, estas rocas de esquistos. Entonces el fracking, que debería ser en realidad fracking no convencional en todo caso, por supuesto que no se hablaba en ese momento. Esto comenzó con fuerza hace 10 años. Lo importante es tener en cuenta que es una técnica experimental. Esto es una técnica experimental. ¿Qué significa eso? Que no se saben todavía a ciencia cierta los resultados, no solamente los resultados económicos que se pueden obtener de la extracción del petróleo y del gas, sino mucho menos los resultados de los impactos ambientales que puede llegar a ocasionar. Debido a esto, ya hay 9 países que han detenido este tipo de explotación y hay 2 que ya incluso los han prohibido. Es como si uno tuviera una hamburguesa con 2 panes y tratara de pinchar con una aguja la hamburguesa desde uno de los laterales, o sea, inyectarle agua sin que esa agua llegue a romper la hamburguesa y mojar los panes. Es una operación tremendamente difícil y delicada, y que eso no ocurre, como el ejemplo de la hamburguesa, que uno puede estar viéndolo, sino que esto ocurre a 2.000, 3.000 o 4.000 metros de profundidad, en un lugar donde por supuesto uno no sabe, sino que estima qué es lo que está sucediendo. Pero en la roca profunda, ¿qué sucede que hace la diferencia con un yacimiento convencional? Los hidrocarburos hasta ahora el hombre los ha explotado en lo que se llaman rocas porosas y permeables. Son rocas que tienen poros, pero que a su vez estos poros están comunicados entre sí. Entonces, cuando uno perforaba y se comunicaba con estas formaciones que son porosas y permeables, uno podía ir extrayendo el petróleo, y el petróleo a través de estos poros y estos unidos entre sí iba migrando y llegaba hasta el pozo, y del pozo era extraído. En este caso, la roca de esquistos es una roca porosa, o sea que tiene poros, pero no es permeable, o sea que estos poros no están comunicados entre sí. ¿Qué es lo que se necesita para comunicarlos? Provocar una fractura o una fisura en la roca como si fuera un espejo. Estas fisuras van comunicando estos pequeños poros y eso hace que el petróleo fluya hacia el sitio donde uno pretende extraerlo. En definitiva, es el fracking. Perforar esta roca e inyectarle agua con algún tipo de fluidos químicos a presiones realmente altas, tan altas que lo que logran es la fractura de esta roca como si fuera el estallido de un vidrio, y de esa manera poder extraer este petróleo que está entrampado en estos pequeños poros. La contaminación de las aguas que genera la extracción de gas y crudos de los shales es apabullante, con efectos inmediatos. La extracción de gas y petróleo no convencional provoca como nunca la contaminación del agua subterránea y superficial, la utilización abusiva del agua potable para inyectar en los pozos, la introducción de peligrosos químicos a niveles desconocidos hasta el presente, y provoca, por supuesto, enfermedades graves. En Inglaterra, señala el diario The Economist, la explotación frac ha provocado 50 pequeños temblores de tierra en Lancashire. El principal riesgo que tiene este tipo de explotación, más que lo que pueda llegar a un movimiento sísmico, que es muy difícil que eso ocurra, es que algunas de estas fracturas puedan llegar a formaciones porosas y permeables que por lo general circundan justamente a este tipo de roca. Si alguna de estas fisuras se comunica con una formación porosa y permeable, o sea que tenga poros pero esté comunicada entre sí, lo que estamos haciendo es comunicar reservas de petróleo o de gas con formaciones lo más probable que sean de agua, y esto ya es irreversible. Después ya no hay forma de detener esta comunicación entre un yacimiento de gas o petróleo con una formación de agua, lo que haría que obviamente toda esa formación de agua
quedaría totalmente inutilizada de por vida. Incluso puede llegar perfectamente a la superficie. Y esto ya ha ocurrido, o sea que no es algo que uno puede predecir y tiene miedo que pueda llegar a ocurrir, pero que es una posibilidad muy remota. No. Esto ya ha ocurrido en Texas, en Estados Unidos, en donde hay una película que se llama Gasland, documentales en donde uno puede ver perfectamente cómo personas que viven en las zonas agrarias, agropecuarias, tienen pozos de agua de formaciones freáticas y abren la canilla y por la canilla sale gas natural. Ponen un fósforo y enciende. Esos son los grandes riesgos que se corren con este tipo de explotación. Pero resulta lógico pensar que esas perforaciones pueden afectar directamente al agua subterránea. Pueden dejar a poblaciones enteras sin agua en zonas a donde el bien es escaso. Atravesarlo no sería problema porque cuando se atraviesa una napa de agua lo que se hace normalmente se pone una serie de cañerías para aislarla, para aislar el pozo de esta napa de agua. El problema es cuando se llega a la formación productiva, mucho más abajo, a esta formación de shale gas o esta formación no convencional, y se la hace estallar, este estallido hidráulico que se llama, o este fracking, puede hacer que haya alguna de esas fisuras que regresen hacia arriba hasta las formaciones de agua. En el país, el gran miedo que tenemos quienes conocemos este tipo de explotación es justamente de Entre Ríos, ¿no? Donde se ha anunciado que las mayores reservas de gas quisto se encuentran justamente debajo de esa provincia. Recordemos que en esa provincia pasa el 20% del agua dulce de Sudamérica, como es el acuífero Guaraní. Las posibilidades de impactar sobre ese grandísimo acuífero son realmente grandes, bueno, y es una de las cosas que tenemos. Al margen de que ya esta explotación comenzó en Neuquén, ya hay previsto varios sitios en Río Negro, en Chubut y y aquí en Santa Cruz también hay 2 sitios en los cuales ya se piensa comenzar a explotar. Francia hizo entrar en moratoria la aplicación de la extracción no convencional. La Unión Europea no la aprueba y en Inglaterra ha comenzado la preocupación por los efectos de la práctica consentida, especialmente a la salud, puesto que las enfermedades posibles ante estos químicos son muchas. Cánceres, desórdenes respiratorios, gastrointestinales, circulatorios, enfermedades de crecimiento, desórdenes neurológicos y del sistema nervioso. Ha habido documentados impactos ambientales en Estados Unidos e Inglaterra, así como la prohibición de estas técnicas, además de Francia, en Bulgaria, con moratorias en algunos estados de Estados Unidos, Sudáfrica, Suiza, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, entre otros. ¿Cómo es que se sigue avanzando en la Argentina? Bueno, eso es justamente lo que no entendemos y eso es lo que queremos hacer entender a autoridades tanto nacionales, de cada una de las provincias, todas las organizaciones ambientales. Ya se ha presentado una nota al propio ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, la encabeza, la escuchamos todas las organizaciones ambientales y la encabezaba el propio Pérez Esquivel y Marta Maffei, en la cual se siempre pidió que se detenga este tipo de explotación por los riesgos a los cuales se somete a los acuíferos que los circundan. Paralelamente hemos hecho presentaciones a las organizaciones ambientales a cada una de nuestras provincias, ya sea a los ejecutivos o a las legislaturas, para lo cual se reglamente este tipo de explotación, prohibiéndola por lo menos hasta tanto se tengan los estudios finales que se van a tener el año 2014 en Estados Unidos, justamente por los impactos que ya se habían ocasionado en esa región de Texas. Son tecnologías en etapa experimental y cuestionadas en todo el mundo por su incertidumbre. Al desconocerse sus derivaciones, no han sido estudiados sus efectos a mediano plazo. ¿Qué proyectos hay aquí ya en ejecución? ¿Hay alguno? Ya hay 30 pozos en la provincia de Neuquén que se está realizando en el yacimiento Vaca Muerta, la hoy estatal PF. Y con respecto a que si se controlan los impactos, no, en absoluto. Se está haciendo de la misma manera que generó los impactos en Estados Unidos. No hay ni siquiera normativa al respecto. Se está tratando como una perforación normal. Insisto, es un tipo de explotación experimental. Es como si ninguno de nosotros iría al médico, por lo menos lo iría con tranquilidad si tiene que realizarse una operación y el médico le dice: esta operación que vamos a hacer es experimental, ha ocasionado peligros o secuelas en otros pacientes, así que vamos a probar a ver qué pasa. Eso es lo que estamos haciendo en este tipo de explotación. Ahora
mira, Eduardo, yo quiero poner un kiosquito en la esquina y tengo que hacer un estudio de impacto ambiental y gestionar una habilitación, y habrá profesionales que pondrán sus firmas y serán responsables de que todo termine bien y mi kiosquito no arruine ni el ambiente ni a los vecinos. Acá estamos hablando de arruinar masas de agua, poblaciones enteras. ¿Quién hace en esto las evaluaciones de impacto y pone su firma, solidarizándose con la responsabilidad asociada a semejante impacto? ¿O el papel aguanta cualquier cosa, porque total después nadie reclama nada? Bueno, buena pregunta, porque los estudios de impacto ambiental que se realizan con el mismo criterio que los yacimientos convencionales, por lo que los impactos que puede llegar a ocasionar están más relacionados con los yacimientos convencionales que con estos, que son no convencionales, y no, obviamente no se harían. Incluso ni siquiera se hacen audiencias públicas al respecto. La gente de Neuquén no está de acuerdo con este tipo de explotación, pero tampoco se le consultó. Y el otro problema que hay, que en el gobierno no tenemos a nadie, o inspectores, las provincias no lo tienen, que conozcan este tipo de explotación, los impactos que esto ocasiona y las medidas de mitigación que se deben tomar. Entonces, obviamente, el organismo de control no sabe de qué se trata. Quien está haciendo este tipo de explotación lo está haciendo de una manera experimental. Es muy difícil que esto pueda llegar a realizarse un estudio de impacto ambiental y una evaluación posterior de impacto ambiental que realmente minimice o elimine los riesgos a los cuales nosotros nos estamos preocupados. Seguimos entonces con el viva la pepa de que firmo como hidrogeólogo o ingeniero en petróleo o lo que fuere, total, después el último apaga la luz, yo cobré y nadie luego me reclama nada. Bueno, eso pasa siempre. Fíjate, solamente en la provincia de Santa Cruz, en la actividad petrolera, por nombrar la actividad petrolera, han quedado más de 1000 piletas de petróleo mal saneadas, las cuales ahora se les va a cobrar, o se les intenta cobrar a YPF, a la privatizada YPF, pero sin embargo todas estas piletas fueron certificadas por los organismos estatales como que ya estaban saneadas. Y resulta que 10 años después nos damos cuenta que había 1000 mal saneadas. Nadie va a ser responsable por haber certificado que esas piletas estaban saneadas, y hoy estamos hablando de un pasivo ambiental de 3.000 millones de dólares. Se siguen socializando los impactos y monopolizando las ganancias. En la provincia de la zona norte, la provincia de Santa Cruz, también hay una gran región, la zona de las Heras, que uno perfora, hace un pozo de agua de 10 o 15 metros, sobre el agua hay unos 10 o 15 centímetros de lo que se llama gasolina, que es un hidrocarburo liviano, ¿no? Es una zona totalmente seca donde la necesidad de agua dulce es real. Tienen que traerla de lugares muy lejanos porque esa zona está totalmente contaminada, no tiene ninguna posibilidad de uso, ni la tendrá en un futuro, porque eso no hay forma de poder sanearlo, o costaría realmente fortunas. Yo lo que quería decirte, Silvana, no estamos oponiendo a este tipo de explotación, volviendo al gas de esquisto, pero ¿cuál es la alternativa? Argentina no tiene petróleo. Nosotros, particularmente yo, en charlas que vengo dando desde hace 6 años, vengo anunciando que la situación de Argentina es grave. Es grave en la situación de la cantidad de energéticos por la cual dispone. Cuando uno habla de energéticos, por lo general habla de los principales, que es el gas, el petróleo y la energía eléctrica. Pues en el año 2010, nuestra balanza comercial de energéticos permitió una exportación de 1.500 millones de dólares. Ya en el 2011 tuvimos una balanza negativa, o sea que fue más lo que compramos que lo que importamos, y tuvimos una balanza negativa de 3.000 millones de dólares. Este año, en los primeros 7 meses de lo que va del año, ya hemos igualado a todo el 2011, o sea, en los primeros 7 meses hemos tenido una balanza negativa de 3.000 millones de dólares. ¿Qué significa? Que cada vez tengamos que salir a comprar más energéticos porque no nos alcanza. Significa que obviamente el país está creciendo, que tenemos una economía que cada vez necesita más de estos insumos, pero a su vez tenemos que salir a comprar, pero con las ganancias que nos dan otros recursos, como pueden ser los recursos del campo. La Secretaría de Energía ya no pone más estos índices o estos indicadores de balanza de compra de energéticos que está haciendo el país, porque realmente es una preocupación. No tenemos petróleo, no tenemos gas, no tenemos energía eléctrica, y es una realidad que no la podemos parar en el corto plazo, sino esto se puede llegar a revertir en el largo plazo, y ese es un problema que no nos han escuchado todos los organismos ambientales, en los cuales decíamos tenemos recursos, a los cuales sí llamamos recursos naturales renovables, que podrían haber sido aprovechados, y evitar que, por ejemplo, hoy el 55% de nuestra energía eléctrica sea producida con gas natural, que el transporte esté prácticamente monopolizado por los camiones, sin el uso de los trenes o sin el uso de los barcos para abastecer las distintas ciudades de nuestro país. Hay medidas que debemos tomar para disminuir el consumo y evitar lo que hoy estamos haciendo, evitar las importaciones, que cada vez van a ser más,
y que nuestros bienes públicos, si lo llamamos al gas y al petróleo, cada vez son menos. Esto lo venimos viendo hace años y bueno, y ahora estas son las consecuencias. Por eso estamos echando mano de cuanto podamos y bueno, el gas de esquisto, a pesar de los riesgos, es algo que se pretende echar mano por la necesidad de energéticos que tiene el país y no tiene forma de cubrirlo. Con estos indicadores, ¿cómo ves a futuro este tema? En 10 años, ¿qué estará pasando? ¿De qué estaremos hablando? Esperemos que no hablemos de fracking, esperemos que hablemos, digamos, la principal fuente de energía que tiene la humanidad es el sol. El sol es el que nos provee de toda esta energía limpia, la cual lo único que tenemos que hacer es echar mano de ella sin generar impacto. Gracias al sol existen los vientos, gracias al sol los ríos corren, gracias al sol existen las olas, gracias al sol tenemos la energía justamente solar, ya sea térmica, ya sea fotovoltaica. Debemos como seres humanos dejar un poco de mirar el suelo y empezar a mirar un poco más el cielo, ¿no? Ojalá que hablaríamos dentro de 10 o 15 años y que el fracking haya sido simplemente un mal sueño